lado para escuchar la palabra de Dios. Desde aquí les saludo. Muchas bendiciones para todos. Hoy tenemos una palabra de Dios que va a transformar completamente tu vida. Es bueno que puedas llamar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu abuelo, a tu tío, a todos, y traerlos allí cerca del celular, de la computadora, del televisor, por donde está saliendo este mensaje. O llama a alguno, manda un mensaje para que puedan ver y escuchar la palabra del Señor, vernos a nosotros siendo un instrumento de Dios y escuchando la palabra de Dios que está vigente, que tiene poder y que cambia las vidas. Sí, llamalos, agrúpense para oír la palabra de Dios desde el más pequeño hasta el más grande, porque hay palabra de Dios para tu vida, para tu familia, para este tiempo. El título que le he puesto a esta prédica es Liberación Mental, la importancia de ser liberados en nuestra mente. Lo que el hombre cree de sí mismo, eso precisamente será. Lo que tú puedes creer aquí en tu mente, cuando oyes la palabra de Dios, lo puedes recibir en tu mente, abrir tu corazón, entonces te vas a proyectar para poder llegar a esa meta. La mente que Dios ha creado es la puerta donde ingresará esa información, sea buena o sea mala, positiva o negativa, de incredulidad o de fe. Conforme se abre esa puerta para recibir, entonces tu destino, tu futuro, se guiará precisamente por esa información que tú has aceptado en tu cerebro, ya que ninguno de nosotros puede estar en este momento en el lugar indicado o en el lugar donde estamos si primeramente no lo hemos pensado. Si yo quiero levantar la mano es porque lo he pensado primeramente. Por lo tanto, es importante este tema de liberación mental. Usted sabe que las clínicas donde tratan todo desequilibrio mental, todo problema en la mente, toda confusión mental, todo desorden allí en los pensamientos, los medicamentos más vendidos precisamente tienen que ver para que la gente pueda ser controlada mentalmente. Es que es un área importantísima del ser humano, aún del creyente. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que renovarnos constantemente a través de la palabra de Dios, mediante esa renovación que produce el Espíritu Santo para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, que es siempre agradable y siempre perfecta. Tus batallas serán ganadas en tu mente. Cuando hablo de la mente, hablo de una mente rendida a Jesucristo y a la palabra de Dios. Porque aún el ser humano sabe, aún del poder de la mente, sin esa guía del Espíritu Santo. Y ese poder mental actúa de alguna manera logrando algunos objetivos, pero es limitado. Cuando nuestra mente es gobernada por Jesucristo a través del Espíritu Santo, entonces sí, tendrás una vida donde no habrá límites. Si yo estoy aquí en este día, es porque primeramente lo he pensado. Le he permitido a Dios que me hable y creerle a Él para poder estar en este lugar, ser un siervo de Dios, predicar la palabra de Dios, es porque lo he recibido esa información en mi mente por medio de la fe en mi Señor y Salvador Jesucristo. A otros también el Señor les ha hablado, pero quizás no han podido desarrollar ese llamamiento porque no le han creído al Señor o han recibido otra información negativa que le ha quitado la fe. Y esto también lo podemos aplicar en todos los planos de la vida. Si quieres ganar todas las batallas, las tendrás que ganar primeramente aquí en tu mente, creyéndole al Señor Jesucristo, creyéndole a la palabra de Dios. Por eso es importantísimo que los hijos, los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos, los que viven en el hogar,
puedan oír esta palabra. Es simplemente una introducción a la liberación mental. Si le tengo que poner un título definitivo sería eso, Introducción a la liberación mental. ¿Por qué? Porque el domingo que viene seguiré hablando, si el Señor lo permite, y haré varias prédicas con respecto a este tema. Hoy voy a dar un panorama general. Usted ore durante toda la semana y a partir del domingo que viene, usted también seguirá experimentando una liberación en todas las áreas de su vida que le traerá la victoria. El problema lo tiene usted aquí, o la victoria la tiene usted aquí. Repito, siempre guiados por el Espíritu Santo del Señor, porque la mente humana es limitada. Pero saben algunos secretos también de la mente, por eso tantos libros, Hable Positivo, el control mental, la positividad en la mente, etcétera, etcétera. Muchos libros que los ha escrito hombres que han tenido ciertos beneficios, pero cuando el Señor gobierna nuestra mente a través de la palabra de Dios, entonces, queridos hermanos, prepárense para vivir en lo sobrenatural. Es un mensaje que tiene una confrontación en los aires, por eso no es fácil predicar estos mensajes, pero para la gloria y la honra del Señor Jesucristo lo vamos a hacer trayendo beneficios también a su vida. Uno de los versículos de tanto, tómelo como una palabra de introducción. Si usted no entiende algo, se lo voy a explicar después más detalladamente durante la otra semana, a partir del domingo que viene. ¿Qué fecha es hoy, Lucas? Hoy es 9, entonces el 16 y toda la semana que sigue estaré hablando detalladamente de este tema para que usted pueda lograr esa liberación mental y después mantenerla. Porque el Señor ha hablado a mi corazón que hay ataduras, que hay cadenas, aún desde el vientre de la madre, de la niñez, de la adolescencia, de la juventud, de cosas que te pasaron que están ahí y que tarde o temprano se manifiestan en tu vida y te frenan todas las bendiciones que el Señor tiene preparado para vos. Porque hemos oído, dice la palabra de Dios allí en el libro de Josué capítulo 2, versos 10 y 11, habla Rahab, una ramera transformada por el poder de Dios, que le creyó al mensaje de los 2 espías que mandó Josué. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo, delante de todos ustedes saliendo de Egipto, y lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo aquí en la tierra. Esta expresión podemos decir, tenemos un Dios, querida iglesia, que es poderoso en los cielos, es el gobernante de todo el universo, es grande, poderoso, allí arriba, pero se manifiesta también ese poder aquí en la tierra con aquellos que le creen a la palabra del Señor. Cuando perdieron los habitantes de Jericó la batalla, en el mismo momento que le dieron lugar al temor, cuando ellos comenzaron a comentar lo que Dios había hecho allí con el pueblo de Israel, cómo había destruido a esos reyes y cómo había abierto el Jordán. Les llegó esa noticia y ellos se dieron por derrotados. Fíjese al punto que Israel llega cerca de las murallas de Jericó, los habitantes que eran gigantes, con murallas grandes, con armamentos bien preparados, una fortaleza imposible de poder saltar esas murallas y esos obstáculos que ellos habían colocado. Sin embargo, ellos ya en su mente habían perdido la batalla. Fíjense que ellos no pelearon, ellos se quedaron mirando, ellos se asustaron. ¿Cuánta gente está asustada por los comentarios que se están oyendo? Nosotros sabemos que en esta ocasión, asustados o no,
ellos iban a perder esa batalla porque Dios estaba en el asunto y Dios le iba a dar la victoria a Israel. Pero ellos, fíjese la actitud, no pelearon, no tiraron ni una flecha, no dice eso la Biblia. Los miraron 6 vueltas y a la séptima, el séptimo día dieron 7 vueltas y a la séptima vuelta gritaron, tocaron las trompetas, le creyeron a Dios aquí, le creyeron a Dios, le creyeron a la palabra de Dios que le iba a dar la victoria, le creyeron que iba a vencer a todos sus enemigos. Josué le creyó. Qué importante los siervos de Dios que tengan fe, que le crean a Dios, que no le crean a los hombres, que le crean a Dios frente viento y marea, que oigan la voz de Dios y puedan ir hacia adelante. Y ese era Josué. Él era un especialista en guerras, un gran estratega. Y para un gran soldado como Josué era algo infantil dar esas vueltas. Sin embargo, le creyó a Dios. Aunque sea infantil o pareciera infantil lo que Dios nos dice, tenemos que creerle al Señor. Y las murallas, usted sabe la historia, se las tragó la tierra, se cayeron esos muros, se han encontrado también esos restos de los muros que nos hablan que eso sucedió y que todo Israel entró a esa tierra y la conquistó. Ellos tuvieron la victoria. Conforme al tema, la importancia de lo que aceptamos aquí en la puerta de la mente. Este pueblo de Jericó ya se dio por vencido cuando oyó esa noticia. ¿Cuánta gente se está dando por vencido al oír las noticias del COVID? El COVID, si me toca me muero, si me toca me va a pasar esto, si le toca a este, si le toca al otro. Que te toque Dios, que te toque el Espíritu Santo, que te toque la palabra de Dios, que puedas confesar la palabra de Dios, que la creas en tu mente y en tu corazón, y entonces el poder de Dios también actuará en tu vida. Si no es la voluntad de Dios que te vayas de esta tierra, no hay virus, no hay enfermedad, no hay diablo, no hay muerte, no hay nada que pueda atacarte, porque estás en las manos del Señor, y ese es el gran secreto, ponernos en las manos de Dios y no darle lugar a pensamientos que vienen aquí en la mente. Hoy estamos en una generación tan perversa y tan pecadora, que han conocido también los secretos de la manipulación mental y se usan a los medios de comunicación pagados y se usan a los políticos y se usan a la élite mundial y se usa al G7, al G20 y se usa a todos los ricos empresarios y personas de influencia. Y ellos han conocido este gran secreto, que si quieres vender más, entonces tienes que llegar a la mente de las personas. ¿Por qué los chiquitos quieren ir a McDonald's, nunca lo conocen y ellos saben que esa hamburguesa puede ser más rica en la casa de su madre? Porque fueron bombardeados por esa promoción. Los políticos, ¿por qué pagan fortunas para salir por la televisión, por la radio, por las redes? ¿Por qué pagan fortuna? Porque ellos saben que si logran llegar a tu mente, ellos tendrán ese voto que necesitan para gobernar. Los políticos lo saben, los comerciantes lo saben, pero el que más lo sabe es el mismo Satanás. Por lo tanto, él va a querer introducirse en tu mente para poder esclavizarte, poder gobernarte, poder hacerte creer que no eres nada, que Dios se olvidó de ti, que eres culpable de todo, que no mereces ninguna bendición. O te lleva para el otro lado, creerte que eres el mejor, te llena de orgullo, de vanidad, de cosas que llevan lamentablemente a la perdición de todos los hombres. Uno de los grandes males de este tiempo entonces es el desequilibrio mental, que viene por medio de los sentimientos, de las emociones, de tantas cosas que quizás te han sucedido en la vida y que han quedado allí. Ustedes saben que una computadora te va a dar la información que tiene, que alguien le cargó, no te va a dar nada si no hay una información que está allí. Así también es el cerebro, ya que los que han creado las computadoras se han preocupado en estudiar cómo funciona el cerebro y ellos sabían que el cerebro tiene una capacidad de retención, de memoria. Así como
en las computadoras tenemos un historial. Me pasó en estos días que quería buscar algunas cosas y no me acordaba dónde estaba, pero hay un historial. Fui al historial y ahí apareció nuevamente eso que yo quería saber. Así también es el cerebro. El cerebro en un momento va a recordar distintas situaciones que te han pasado y que no están arregladas delante del Cordero de Dios, delante del Señor, que no han sido sanadas, y eso te va a frenar. Contaba una persona que fue allí a Suecia. Nunca había ido a Suecia. Y cuando llega allí en Suecia ve una montaña y ve un lago y dice en su interior, yo estuve aquí, estoy seguro que estuve aquí. ¿Le ha pasado alguna vez que usted está en un lugar y en un momento usted dice, pero yo estuve aquí, pero no logra recordar cuándo fue, pero está seguro que estuvo allí? Entonces este hombre empezó a indagar, algunos le decían que era la reencarnación, que antes era una cacatúa que revoloteó por allí, y por eso lo recordaba, pero era un hombre pensante. Dice, esto no puede ser. Y entonces llegó allí a su país natal, fue a su oficina y siguió indagando y de repente vio allí un calendario donde había una foto igualita, era la foto de ese lugar. Entonces, en el momento que él había visto esa foto años atrás, había quedado en la memoria de su cerebro, quedó registrado allí. Y en el momento que él vio esa imagen real, él creía que había estado ahí, pero había visto una foto, pero quedó registrada en la memoria. ¿Cuántas veces han quedado registrados en tu memoria situaciones de mucho dolor, situaciones de rechazo, situaciones que te hicieron doler, que te marcaron y que están allí y que no, vos vas bien por la vida y en un momento, yo le llamo, te agarra la chiripiorca y eso se manifiesta y de ser una persona sana, una persona en sus cabales, una persona de bien, ¿cuánta historia hemos oído que de repente se levantó, empezó a romper el coche, empezó a romper las casas? Y también han cometido asesinatos. De repente, algo que saltó, que estaba en la memoria, que no fue curado, que no fue sanado, que no fue liberado. O cuántas personas están llenas de temores, de cosas que le han pasado en la vida. Y está allí en su cerebro. Y en algún momento se manifiesta y va frenando la vida. Esa palabra que te dio tu papá, no vas a llegar a hacer nada. Y de repente vos vas por la vida y viene esa palabra, ¿no? Y vos te lo crees y te paraliza y te frena, como le pasó al pueblo de Jericó y perdió la batalla, no en la guerra, sino en su mente. ¿Cuánta gente está perdiendo tantas bendiciones que Dios tiene? Porque oyó la palabra, la creyó con fe, pero vino el ladrón, vino el diablo a robar esa bendición y le creyeron al diablo. No le creas al diablo, créele a la palabra de Dios. Una de las primeras cosas que aprendí en el cristianismo fue que Satanás es corruptor de la mente. Si no cuidas tu mente, él va a tratar de meter toda su basura allí en tu mente. Pero damos gracias a Dios que la palabra del Señor es como una escoba que barre también toda esa basura. Por lo tanto, es una liberación mental. ¿No llamaste a tu familia todavía? A tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a aquellos que conviven con vos, para que puedan entender esta gran realidad. Que tiene que haber una limpieza también en nuestra mente para poder disfrutar esta gran libertad que nos ha dado Jesucristo, que si el Hijo del Hombre os libertare, serán verdaderamente libres. ¿Cuánta gente que ama a otras personas, pero de repente le salta la térmica y hiere a esa persona o hace cosas que le hacen doler? ¿Cuánta gente? Seguramente te estás sintiendo identificado. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente en este mundo es persona de bien, buena gente, pero de repente se sorprenden de ellos mismos? Hay una información que tiene que ser borrada, que tiene que ser quitada, que tiene que ser sanada y agregar la palabra del Señor para que haya realmente sanidad. ¿Cuánta gente? Se hizo un estudio en Nueva York de 10 personas. Miles de personas, pero el cálculo es este, de esas miles de personas sacaron un porcentaje que cada 10 personas, 9 tienen problemas en su mente, están con desbarajustes en su mente, hay desórdenes allí en su mente.
Es que esta es una generación terrible y tremenda. El otro día prediqué para la televisión y di un mensaje al final con respecto a la carga que tengo con los niños. Porque los niños, lamentablemente, en las escuelas públicas y en las otras escuelas también, pero lo podrán manejar con la guía del Señor, pero en las escuelas públicas se les enseña o se les enseñará todo este tema que nosotros sabemos que va contra la voluntad del Señor. Que el aborto está bien, que si vos, nenito, querés ser una nena, está bien. Y confunden e influencian y manipulan la mente de ese niño, ese pizarrón en blanco, y comienzan a escribir toda esa basura. Como pasa lamentablemente en distintos pueblos que adoctrinan allí a los pequeños. Bien chiquititos, dicen, mirá, vos lo que tenés que hacer cuando crezcas, llenarte de bomba, ir a una ciudad y matar a los infieles, porque esa es la vida y te vas a ir al paraíso. Y esa criatura, si no tuvo la posibilidad de oír la palabra de Dios, si está en un régimen cerrado donde no penetró la palabra de Dios, ¿qué le espera a esa criatura? ¿Y qué le espera a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos si el Señor no viene antes, con toda esta clase de educación, donde están desnaturalizando la masculinidad, donde todo está bien, la familia que uno quiere, la quieres hacer así o así, está bien, que ellos hagan lo que quieran, mas nosotros seguiremos el consejo de la palabra de Dios. Y los padres tienen una gran responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, porque allí afuera les van a enseñar la palabra del diablo. Por lo tanto, es tiempo de ser liberados nosotros mentalmente, llenos de la palabra de Dios para transmitírsela a nuestros hijos. No se quede tranquilo, lo dejo en la escuela y le van a enseñar, lo van a educar, pero le van a enseñar también otras cosas que van contra la palabra de Dios. No importa de qué partido político, porque todos están de acuerdo con todos estos movimientos que sabemos que ofenden la palabra de nuestro Dios. Ofenden a Dios porque quebrantan la palabra del Señor. Bueno, hoy es solamente una introducción. Hoy es solamente una introducción donde el Señor quiere romper cadenas, donde el Señor quiere desatar ligaduras, donde el Señor quiere sanar corazones quebrados y quebrantados y frenados. En el nombre poderoso de Jesús, y creo que a través de esta palabra ya el Señor está actuando, ya el Señor está liberando, ya el Señor está haciendo grandes cosas. Bendito sea entonces el nombre poderoso de Jesús. Que no nos atrapen, hermanos queridos, con todas estas cosas, porque van a frenar la bendición del Señor. Enfoquémonos en la palabra de Dios. Un pasaje bíblico que está desde los comienzos, allí desde Génesis, nos habla la Escritura que había dos personas perfectas. En todas las áreas de su vida fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No conocían la maldad, no conocían el pecado, no tenían influencia maligna. No había pensamientos negativos y oscuros en su mente. Eran perfectos ante Dios. Usted sabe a quién me refiero, que era Adán y Eva. Sin embargo, Adán y Eva pecaron. Adán y Eva desobedecieron. Pero ¿qué fue lo primero en lo cual cayó Eva? ¿Comió? ¿Le dio a su esposo? No. Le abrió la puerta de su mente. De este árbol dijo Dios que no debemos comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que nosotros comamos vamos a morir. Esa es la verdad, esa es la palabra de Dios. Todos los que oyen la palabra de este mundo morirán. Y el diablo le dijo, no morirán. Ciertamente se le abrirán los ojos y podrán distinguir entre el bien y el mal. Solamente le puso un monosílabo, no. Tenían el morirás, no morirás. Tenga cuidado con el diablo,
porque el diablo no quita toda la palabra de Dios, le deja un poco y manipula el resto. Tenga cuidado, le puso un no. Y Eva pecó aquí. Aquí le abrió la puerta. Qué rico que es este fruto. Dice que lo codició. Eso es algo abstracto, no lo podemos tocar. ¿Dónde lo codició? En su mente y en su corazón. Ahí pecó. Y después comió. Y le ofreció, Eva influenció a Adán para que peque. Qué importante que las esposas se llenen en su mente de la palabra del Señor, para no arrastrar a su esposo al pecado, sino a la palabra, a la bendición. Por eso es la ayuda idónea, que le pueda ayudar en los momentos difíciles. Pero esta mujer, Eva, le compartió el pecado, lo influenció en su mente. Come, mi amor, que es riquísimo. Y Adán comió. Le entró también por la puerta de su mente y pecaron, y usted sabe la historia, y todos desde ese día también pecamos. Es que la Biblia también es clara y categórica con la influencia satánica, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Le cegó el entendimiento. Oh, qué tremendo esto. Porque Él le puede cegar el entendimiento, decís vos, a los incrédulos. Pero acá le cegó el entendimiento a dos personas perfectas, sin pecado, a Adán y a Eva. Por lo tanto, el diablo, debemos reconocer, tiene un cierto poder persuasivo, muy tremendo y muy terrible. Bueno, ya se me fue media hora y no le he podido dar ni siquiera un 5% de lo que es todo el mensaje que tengo para compartir con ustedes, donde realmente se produce una gran liberación mental en nuestra vida. ¿Qué más le puedo compartir, queridos hermanos, a todos ustedes? Bueno, Eva, podemos ver aquí que al oír, le abrió la puerta en su mente. Al ver, le abrió la puerta en su mente. Usted tiene que tener cuidado con lo que oye y con lo que ve, porque va a registrar su cerebro todo lo que oye y todo lo que ve. Le va a crear una imagen. Cuando usted oye cosas, le va creando una imagen. Por eso dice la Biblia que hay que tener cuidado con el chismoso, porque sin leña se apaga el fuego y sin el chismoso se termina la contienda. Pero si usted no es de los que habla, pero usted es de los que oye, tenga mucho cuidado, porque también se le va a crear una imagen y va a quedar en la memoria de su cerebro. Y cuando usted vea a esa otra persona que le hablaron mal, va a ser tan fuerte eso que oyó, que por más que haga lo que haga la otra persona, difícilmente le saque el concepto que usted ya tiene de ella al haberlo oído. Miren, yo le voy a dar un testimonio personal. Veníamos con mi esposa de Capital Federal, llegamos aquí a la ciudad de La Plata, y nosotros, con la doctrina lógicamente cristiana, habíamos aprendido claramente de no hablar mal de nadie, y menos de un siervo de Dios, ¿no? Menos de un siervo de Dios. Entonces teníamos esa conducta. Pero bueno, aquí en la ciudad, también, como en toda la ciudad, hay de todo, y hay gente que tiene que crecer y lo entiende más tarde. Bueno, y nosotros llegamos y comenzaron a comentar, un grupo de personas comenzó a comentar acerca de otro siervo de Dios que nosotros no lo conocíamos. Y cada vez que nos reuníamos con ellos, comentaban acerca de ese siervo de Dios. Hasta que nosotros, lamentablemente, al ser nuevos, nos miramos con mi esposa hasta que un día no aguantamos y le expresamos, pero ¿por qué siempre hablan mal de ese siervo de Dios? No, porque vos, Luis, no sabés lo que pasó, y porque vos no sabés. Y uno era nuevo y se dejó por ahí influenciar y bueno, se quedó en el molde. Pero ¿qué les quiero contar? Que cada vez que yo veía a ese otro pastor, que a mí no me había hecho nada,
Ese pobre pastor podía hacer lo que Dios le mandaba, hacía tantas cosas, pero en mi imagen era tan fuerte lo que había oído de él. Sin embargo, era seguramente un siervo del Señor. Pero he aquí que después me enteré que esas mismas personas que hablaron mal de ese siervo, el cual yo también escuché y me hice una imagen, cuando nosotros después comenzamos un ministerio, también, no muchos, pero algunas de esas personas, ¿de quién hablaron mal? Del que había escuchado. Porque esa persona que hoy te habla mal de otro, el día de mañana va a hacer lo mismo con vos. Por lo tanto, tenemos que ser muy sabios y valientes. Decirle, mire, hermano, hermana, yo no puedo solucionar nada. Oremos por esa persona. Entonces usted no va a ser un receptor o una receptora de chisme o de comentarios, porque precisamente eso no es de Dios. Eso es del demonio. Y no lo cuento porque alguien le esté hablando mal de mí, lo cuento porque está dentro del mensaje. Yo hace una semana y pico que estoy con este mensaje y cada vez Dios me da más para agregar aquí, para que haya una liberación mental en lo que oyes, en lo que ves, para que en tu mente esté escrita la palabra del Señor. En esto deben pensar, en todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto, en todo lo que es de buen nombre, cantando con salmos y con himnos a nuestro Dios. Pero Eva y Adán oyeron la voz del enemigo sutilmente, como me pasó a mí. Sutilmente entré en esa jugada y después me sacó en el cuero a mí. Sutilmente, tengamos cuidado y seamos esos hijos e hijas del Señor que Él viene a buscar. Bueno, tengo tanto aquí para hablar, me señalan que ya es la hora. ¿Qué más le puedo comentar? ¿Qué más le puedo comentar, queridos hermanos? David. ¿Dónde pecó David? En su mente. ¿Qué hizo David? Usted sabe la historia. Vio a Betsabé y ahí empezó a codiciarla. Y en su mente no solo después actuó y cometió ese gran pecado de adulterio, sino que ese pecado de adulterio trae aparejado otros demonios y otros pecados. Porque ahora se entera el rey David que Betsabé había quedado encinta y del rey, y eso era adulterio. Y Urías, el esposo de Betsabé, estaba en la batalla. Entonces en su mente empezó a tratar de arreglar ese pecado. Y al principio parecía que lo quería arreglar bien, bueno, regular. Porque dijo, bueno, vení, lo mandó a llamar, vino al palacio. ¿Por qué no te vas a dormir con tu esposa? ¿Estás cansado de la guerra? Claro, para que en ese lapso tenga relaciones con Betsabé, después vuelva a la guerra y listo, quedó embarazada de Urías. Fíjese cómo el diablo, ¿no?, arma sus planes en la mente. Pero la verdad es que David estaba chueco en las cosas de Dios. Y Urías le dice, ¿cómo yo voy a estar acostándome con mi esposa tranquilamente cuando estamos en plena guerra y mis compatriotas están muriendo? De ninguna manera. Y bueno, no quiso ir, se quedó durmiendo ahí en el templo. Entonces viene otra vez el demonio a la mente de David y le dice, bueno, lo que vos tenés que hacer es mandarlo al frente de batalla. Escribió una carta, le dio, mire, ¿no?, la hipocresía. Le dio esa carta a Urías para que se la lleve al general del ejército. Llévasela. Y allí se la llevó y esa carta decía, mete en el frente de batalla a Urías. ¿Dónde mató David a Urías? David no usó ninguna espada. Lo mató en su mente. En su mente fue el autor intelectual de la muerte de Urías. O sea que el problema está en la mente. El problema está en el corazón de las personas. Y Jesucristo lo dijo bien claro, y con esto voy a terminar porque me voy a entusiasmar y los voy a tener hasta la 1. Y yo sé que usted quiere ahí la raviolada y el asadito, no sé qué va a comer hoy. Mire lo que dice la palabra del Señor.
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mateo 15, 18 y 19. Salen del corazón del hombre, de la mente del hombre, del interior del hombre. Toda esa información que vos la podés recibir con tus sentidos aquí abajo, pero también la podés recibir por medio de esa influencia en los principados y potestades que están ahí arriba del mismo demonio, que tiran líneas de pensamiento. Y fíjese usted cómo tenemos la sociedad que ya directamente a lo que es malo lo llaman bueno. Ahora hay que liberar a todos los chorros, ahora hay que liberar a todos, porque bueno, que esto y que el otro. Y hay países que están adoptando eso. Eso es malo. Como todas las demás leyes que están, eso es malo. Pero démonos cuenta que ya gobierna el espíritu del anticristo. Y falta solo que se manifieste. Pero el espíritu del anticristo ya está, se está moviendo y no hay que ser, no hay que tener mucha vista para darnos cuenta. Así que hay una influencia directa bombardeando a los niños, bombardeando a los hombres y mujeres, a los jóvenes, a los adolescentes, para que se droguen, se falopeen, se pierdan, entren en manera temprana en toda clase de promiscuidad. ¿Por qué cometen todos esos casos de pecados, de aberraciones, de hurtos, de crímenes, de asesinatos tan terribles? Porque la basura entró en la mente. Hace años había leído acerca de uno de los asesinos seriales más terribles que tuvo Estados Unidos. No me acuerdo el nombre, pero me vino ahora a la mente hace muchos años. Y entonces, en una entrevista, le dicen a esta persona: ¿cómo es posible que usted haya cometido esos actos tan aberrantes? Y este hombre le dice: todo empezó mirando una revista pornográfica que encontré en un tacho de basura. Se llenó la mente de basura y ahí precisamente le dio lugar a cometer los actos más terribles, porque el diablo le gobernó la mente. El demonio quiere gobernar la mente, quiere esclavizar a las personas. Fíjese que los políticos, los gobernantes, los empresarios, los comerciantes, ellos quieren captar las masas y tiran sus líneas de pensamiento, provocando influencias en la mente. Si la persona ora, si la persona ayuna, si la persona tiene una dieta equilibrada en sus alimentos, tendrá una salud de hierro. Pero eso no te lo dicen. Lo que te están diciendo todos los medios y los empresarios y todo lo que está arreglado por la raíz de todos los males, que es el dinero, porque eso es lo que se mueve, ¿qué hacen? Te influencian para que comas y cada vez engordes más. Vio que, ahí está la respuesta para usted: ¿por qué estoy más flaco? Bueno, porque entendí. Pero escúcheme, te influencia que la hamburguesa, no la simple, antes de mi época me iban a hacer la doble, no la triple, la cuatriple, la quíntuple, bien más grasa y más papa frita y más y más. No le digo que no se coma una cada tanto, pero que no sea ese su estilo de vida. Entonces, los medios coman, engorden, para que nosotros le vendamos más medicamentos, para que nosotros facturemos más. Enloquézcanse. Hoy uno de las profesiones mejor pagas son los psiquiatras y también los psicólogos. Por eso quieren frenar la palabra de Dios. China quiere frenar la palabra de Dios. Corea del Norte hace lo posible e imposible para frenar la palabra de Dios. En algún tiempo aquí también querrán impedir la palabra de Dios. Ya en Estados Unidos hay cimbronazos. ¿Por qué? Porque el demonio sabe que si las personas escuchan la palabra de Dios, el borracho es liberado, el adúltero es transformado, el que el diablo le taladra la cabeza: sepárate, 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 no se va a separar porque sabe que es la obra del demonio y oirá la palabra del Señor en su mente que le transformará la vida. Nadie se equivoque. Los políticos, los gobernantes de este mundo, los comerciantes, los que dirigen el nuevo orden mundial, el Papa,
las religiones. No son ellos, los medios de comunicación no son ellos los que influencian y manipulan. Son los instrumentos del gran manipulador y el que ejerce toda clase de influencia queriendo cegar el entendimiento de las personas. No son ellos los que influencian, los que manipulan, es el demonio, es el mismo Satanás que se disfraza como ángel de luz para manipular las masas y tenerlas esclavizadas en la pobreza, en la falta de educación, en la miseria, en la enfermedad. ¿Y cuánta gente dice, yo no voy a salir adelante en este país? Usted va a salir adelante en este país en el nombre de Jesús. No me diga eso a mí, que no va a salir adelante. En el año 89, en una de las peores crisis del país, yo tomé la decisión en el año 88, de recibir a Cristo en mi corazón. Y podía viajar a Italia y a Canadá, que tenía parientes que me iban a dar un trabajo 10 veces mejor pago que el que iba a tener aquí. Y yo entusiasmado les dije que sí, pero como demoraba esa llamada de ellos para que yo pueda ingresar al país porque había que hacer ciertos papeles, en esa demora, gloria a Dios, sí digo gloria a Dios, que no viajé en ese tiempo a Canadá y a Italia, gloria a Dios, porque a los que aman a Dios todo ayuda bien. En ese tiempo Dios permitió que yo me quede aquí en Argentina, pero era tal el vacío y el dolor en mi alma que el Señor tuvo misericordia de mí y permitió que conozca a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y entonces le recibí al Señor y Él me hizo entender aquí en mi mente que era en este país donde me iba a bendecir y prosperar. Él me dijo así, yo te puedo prosperar en Italia, en Canadá y en Argentina. Y puedo decir que el Señor me ha bendecido y nunca me ha hecho faltar ningún bien. Pero le he creído aquí lo que Él me dijo en la palabra de Dios. Si yo le hubiera dicho, no, pero no es para mí, esto es para el pastor que predica, esto no es para mí. Es para vos, porque lo dice la palabra del Señor, pero mira que te mando y que te esfuerces y que seas muy valiente y no te apartes del libro de la ley, de la palabra de Dios, ni a derecha ni a izquierda. Y entonces Dios hará prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien, prosperarás, irás adelante, serás como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que su hoja no cae, que está siempre ese árbol verde, frondoso, y todo lo que hace prospera. Darás mucho fruto y bendición. Todo esto nos dice la palabra de Dios. Pero usted se la pasa viendo películas todo el día. Usted se la pasa escuchando noticieros todo el día. Usted se la pasa viendo novelas todo el día. Usted se la pasa en las redes sociales, en Facebook, mirando toda clase de basura, escuchando tantos comentarios mundanos, que el diablo no le va a decir, yo soy el diablo que los vengo a contaminar. No. El diablo te pone el no solamente, te pone un poquito ahí y esa pequeña levadura satánica empieza a leudar toda la masa. Nada del diablo, todo de Dios. Oigamos la palabra de Dios, pongámoslos por práctica, recibamos el mensaje de la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Si tenemos a Cristo, dijo Él, entonces serán verdaderamente libres. Somos verdaderamente libres. Miren, ya casi una hora. Voy a cortar, hermanos, pero recuerde, a partir del domingo que viene, 7 días de liberación en el nombre de Jesús. Depende de usted. Yo no soy un gran liberador, pero el Señor Jesucristo es el liberador. Yo no libero a nadie, mejor dicho. Jesucristo es el que libera a todos. Él rompe las cadenas de tu vida, mentales, porque ahí está el tema. Es en tu mente y en tu corazón, para que puedas ser libre en este tiempo. Oyendo la palabra de Dios, serás libre. La verdad os hará libres, y mis palabras son la verdad, dijo el Señor Jesucristo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Querés orar conmigo? ¿Querés tener paz mental? ¿Querés que el Señor empiece una liberación en tu mente de cosas del pasado, de cosas del presente, de los temores del futuro? Dios está contigo. ¿Cuál es el temor? Conviértete a Él de todo corazón. Las batallas se ganan en la mente. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir.
Recibe toda la palabra de hoy. No le des lugar a ningún pensamiento negativo. Los 10 espías eran creyentes, creían en Dios. 10 espías que mandó Moisés, 12 mandó, pero 10 le dieron lugar a su mente del informe que le mostró el diablo. Las murallas son grandes y hay gigantones, están amurallados, no los vamos a poder vencer. Ante ellos somos como langostas. Hay mucha gente que piensa así y no va a ganar ninguna batalla. Esos se quedaron 40 años en el desierto y murieron. Es tiempo de revelarnos a todo eso, a que se produzca en nosotros una verdadera revolución. No fue la revolución allí ese 25 de mayo de 1810. No fue allí la verdadera revolución, la verdadera libertad. La verdadera libertad es la que ha producido Jesucristo en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Es Él el libertador. Es Él el que rompe las cadenas de esclavitud. Todo lo que hace el mundo, todos los que aman el mundo, la mayoría de los gobernantes, de los medios de comunicación, de los comerciantes, la mayoría de ellos, de las falsas religiones, la mayoría de ellos son marionetas del demonio. Mas nosotros somos los hijos del Señor, que tenemos que proclamar la palabra de Dios para que esta palabra produzca liberación y la oiga el que hoy se quería separar y siga unido a su esposa y a su esposo. Y que la oiga ese hijo rebelde que quiere irse de su casa, vaya a saber a dónde, sabe a dónde va a ir, a drogarse y a perderse eternamente. Y oiga una palabra como esta y diga, no tengo que irme de casa, no tengo que separarme. O quizás este mensaje llegue a una persona que dijo, la vida no vale nada, me voy a suicidar. No tienes que suicidarte, no tienes que hacerle caso al demonio. Hazle caso a la palabra de Dios. Hay alguien que te ama y se llama Jesucristo. A los creyentes que piensan que se van a morir con el virus, a los creyentes que tienen temores por su familia, a los creyentes que digan, en este país no voy a salir adelante, no te vas a morir con el virus, no tengas ninguna clase de temor, vas a salir adelante. El ángel del Señor acampa alrededor tuyo y te defiende. Él se llevó todas tus enfermedades y sufrió todos tus dolores. Ciertamente Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Teniendo toda la gloria la dejó para bendecirnos y beneficiarnos a todos nosotros. Es tiempo de que Dios escriba en nuestra mente su palabra. Yo la escribiré, dicen los profetas. Ezequiel, escribiré mi ley en sus mentes y en sus corazones. Deja que Dios escriba su palabra en tu mente. Estoy sintiendo en este momento que Dios está quebrantando cadenas, que está rompiendo allí ataduras. Es la palabra de Dios, es el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy ha comenzado una gran liberación, la que te estaba frenando allí, la que estaba impidiendo tu progreso espiritual, tu progreso material, tu progreso familiar, tu progreso en esos sueños y en esos anhelos que Dios te dio. Tú tienes que creerle a la palabra de Dios como los 2 espías. Nosotros vamos a poder contra ellos. El amparo de Dios no está con esos incrédulos. Los vamos a comer como pan. Dios está con nosotros. Es tiempo, iglesia, que nos levantemos a creerle a la palabra de Dios y a no darle lugar al demonio para que ponga alguna frase en nuestra mente. No permitas, como siempre predica mi esposa, de tanto en tanto ella da el mensaje en consejería, no permitas que incuben en tu cabeza los huevos de aspid. Eso es una serpiente que pone huevos en tu mente y te hacen comentarios y te tiran frases del mundo y el diablo la hermosea para que parezca linda, pero es del mundo, es del diablo, es perjudicial y vos aceptás esos huevos, como me pasó a mí hace muchísimos años, pero lo que no me di cuenta es que después esos huevos que estaban, salieron la serpiente y me picaron a mí también. No le des lugar a que te incuben huevos de serpiente en tu mente, porque tarde o temprano saldrán del cascarón y te van a picar. Quieres ser libre de toda esa basura, quieres ser libre de todo eso que no es de Dios, que bombardean todos los días nuestra mente.
y una vez liberado hay que hacer el mantenimiento. En las fábricas donde empaquetan los huevos, allí hay un aparato que toma cada huevo, lo levanta, lo pone a la luz y hay uno que supervisa, y si el huevo está bueno, sigue el proceso y usted lo consume y le hace bien. Pero si el huevo, cuando lo levantan, está podrido, porque a través de la luz se puede ver que está podrido, agarran ese huevo y lo desechan. Usted también, todos los pensamientos, los huevos que le vengan a su mente, los pensamientos, llévelos a la luz de la palabra de Dios. Y si lo dice en la palabra de Dios, usted lo recibe y le va a hacer bien. Pero si ahí le vienen con el chisme, con la mentira, con el adulterio, con la separación, con el engaño y con tantas basuras del diablo, usted lo desecha, porque usted no quiere ser contaminado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro por todos aquellos que oyen esta palabra y se produzca en ellos liberación. Estoy sintiendo que hay personas que están clamando por bendición. Y es verdad, Dios los quiere bendecir, pero antes de la bendición tú necesitas liberación. Sé libre en el nombre de Jesús para poder aprovechar bien la bendición que el Señor te va a dar. Todos aquellos que pensaron y ya le taladró el demonio de cometer actos que van contra la voluntad de Dios muy sutilmente, deséchalos ahora en el nombre de Jesús. Deséchalos ahora, la mentira, la separación, el adulterio, el engaño, el robar, el engañar, la hipocresía, el chisme, tantas cosas que vienen a tu mente, deséchalo en esta mañana y sé libre. Y sé libre. Es el comienzo de una gran liberación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El que empezó la buena obra la perfeccionará en ti hasta que sea perfecta. Así que no te pierdas el domingo que viene, seguiremos con este tema y toda la semana estaremos trayendo palabra de liberación. Este es el día que nos ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Te bendigo. Que el Señor añada gigantes bendiciones a través de su poderosa palabra y de sus grandes y preciosas promesas. Sé bendecido, vos y toda tu casa, porque esa es la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga mucho.